¿Te has preguntado qué se necesita para ser feliz? El día de hoy vamos a inaugurar un pequeño paréntesis en esta serie de videos de meditaciones sobre cómo vivir la vida, sobre una escuela o periodo histórico llamado el helenismo. El día de hoy, Epicuro y la felicidad. Epicuro de Samos fue un antiguo filósofo griego, nacido en Samos, pero ciudadano de Atenas. El contexto de Epicuro es muy interesante y complejo, pues nació en medio del Imperio Alejandrino, el cual unificó gran parte del mundo antiguo bajo los ideales de la cultura griega, razón por la que llamaremos a este periodo helénico, del griego helénicos, como griego. Sin embargo, en el año 323 a.C. muere Alejandro Magno y con él el imperio empieza a flaquear y a desestabilizarse hasta que eventualmente caería. En este contexto surge nuestro héroe, Epicuro, motivo por el cual no es de extrañarse que su filosofía, como el resto de las filosofías helénicas, sea una reflexión en torno a la felicidad y a la paz del espíritu. Sobre su filosofía, Epicuro fue todo un pedagogo. Compró un terreno en el cual enseñaba, el cual era un jardín, porque la escuela es y será aburrida. En el jardín se enseñaba lejos del bullicio de la ciudad. Si puedes, estudia en el bosque o en el parque como un Epicuro, o mira estos videos desde tu jardín. La escuela de Epicuro, los filósofos del jardín, fue un lugar revolucionario. En ellos podían aprender todo tipo de personas, ricos, pobres, pero también esclavos e incluso mujeres. Escuelas anteriores al epicureísmo pensaban que solo los hombres libres podrían ser felices y estudiar. En cambio, Epicuro aseguraba una filosofía para todas, todos y todes. Filosofía progre. Nadie por ser joven dude en filosofar, ni por ser viejo en filosofar se hastíe, pues nadie es joven o viejo para la salud de su alma. Con esta frase, Epicuro de entender el papel que tendrá su pensamiento para sus estudiantes, la filosofía para encontrar la salud y la paz en la propia vida. La filosofía de Epicuro o sistema, como nos vamos a referir, pues sistema es el nombre que se le da a la obra de los filósofos interrelacionada a través de ciertos conceptos y que conforman todo el cuerpo de su pensamiento, está dividido en tres partes, de las cuales solamente abordaremos a profundidad el tercer punto. El primer punto es la canónica o el canon, en el cual se determina lo que es real. Para Epicuro es real la materia, la cual percibimos a través de los sentidos, por vía de la experiencia. Contrario de otros pensadores, como el caso de Platón, Epicuro afirma que más allá de la experiencia no hay nada que podamos conocer. De ahí partimos a la física, con lo cual se refiere a lo que es la naturaleza. La palabra física viene del griego physis, que en griego significa naturaleza. Epicuro es un materialista, lo que significa que concibe que todo está compuesto de átomos. Desde el cuerpo hasta el alma son solamente átomos que cambian de forma, tal como afirmó Demócrito antes que él. De ahí parte a su teoría que nos es más relevante, la ética, la cual se subordina a su canon y su física, los sentidos y los átomos. La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre, la forma en cómo vivimos una buena vida. Para Epicuro, la buena vida se basa en el placer. La norma básica de Epicuro es: busca el placer y evita el dolor. Si la vida tiene o no algún sentido, debe ser este placentero o debe ser en algo que nos dé placer. ¿Qué gracia tendría vivir una vida que no se disfruta? ¿Existe alguien o algo que no busque su propio placer? El placer para Epicuro es el principio y fin de una vida feliz. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Epicuro es lo que se denomina normalmente como un hedonista, alguien que basa la vida en buscar el placer, pero se distingue de otras escuelas hedonistas, entre ellas la escuela de Cirene. El filósofo Arístipo de Cirene también representaba al hedonismo, pero un hedonismo sensualista. La escuela cirenaica afirma: lo más importante son los placeres particulares. Los placeres del cuerpo son superiores a los del alma, y la ausencia de dolor no es en sí mismo un placer, sino un estado intermedio entre el dolor y el placer. Contra la escuela cirenaica, Epicuro afirma: existen dos tipos de placeres, los catastemáticos y los cinéticos. Oye, despacio, cerebrito. Los catastemáticos se refieren a la armonía y a la ausencia de dolor. Ausencia de dolor del cuerpo, la aponia, y ausencia de dolor del alma, la ataraxia.
Estos placeres son quietos. No necesitamos llenarlos constantemente, sino que son estados placenteros en sí mismos. Ese estado de armonía en el cual nuestra alma se encuentra en paz o nuestro cuerpo se encuentra en paz es un placer en sí mismo. En cambio, los placeres cinéticos se refieren a aquellos placeres en movimiento. ¿Recuerdas el ya extinto Kinect? Un juego sobre el movimiento. Así eran los placeres. Estos placeres son los del cuerpo y los del alma. La comida, la bebida, el sueño, el orgasmo, pero también la amistad, la risa y la paz. Los placeres del cuerpo no son superiores a los del alma, pero sí son primordiales y primeros en el ser humano. Si no tenemos la paz del cuerpo, no podríamos tener la paz del espíritu. Epicuro afirma, este es el grito de la carne, no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Quien tenga esto y espere conservarlo, podría rivalizar con Zeus en felicidad. Lo más natural en todas las personas es el deseo. Hasta la flor más frágil o el animal más elemental basa su vida en el placer, busca su placer y evitar su dolor, seguir su propio deseo. Sobre el deseo, Epicuro distingue entre los deseos que son naturales y los que no lo son. Están los deseos naturales y necesarios. Estos son aquellos que tienen que ver con la supervivencia y por lo tanto la felicidad para la vida, la comida, el resguardo, la bebida. Pero también están los deseos que no son naturales ni necesarios. Estos son los que guardan relación con la supervivencia, pero en cosas caprichosas. Por ejemplo, la comida es necesaria, pero no la comida en lugar hiperlujoso, ni tampoco el vestido de lujo, y etcétera, etcétera. Estos placeres son un exceso en el deseo irracional y que no conduce a la felicidad. El deseo para Epicuro es moderado y racional. Finalmente, están los deseos de las cosas que no son naturales ni necesarias. Los honores, las glorias y los triunfos políticos. Aquí también podemos encontrar los lujos, el dinero, la fama, etcétera, etcétera. Epicuro formula su filosofía a través de 4 principios que toman como nombre el tetrafármaco. No le temas a los dioses. Para Epicuro, Dios existe, pero en un plano diferente al nuestro, por lo que a Dios le da igual nuestra existencia. A Dios o los dioses no los movemos ni por agradecimiento ni por cólera. El mundo solo son átomos en orden. Ni los diluvios ni los sismos son motivo por Dios. Dios no te premia ni te castiga, aunque le ruegues o aunque le blasfemes. Sin embargo, el culto a Dios o los dioses, Epicuro no lo castiga ni lo reprocha. Es preferible y libre cuando produce placer. Finalmente, el ser humano es un ser libre. De Dios solo imitamos la amistad y su figura, pero nada más. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No te preocupes por la muerte. ¿Recuerdas que te dije que lo que existe es lo que vemos en los sentidos? Para Epicuro, el alma está compuesta de átomos. Al morir, el cuerpo, ésta muere con él. Los átomos se transforman, pero la conciencia se va. Normalmente nos angustia la muerte, pero solo es por el premio o castigo que suponemos nos deparará después. La muerte es insensible. La muerte no afecta a los vivos ni a los muertos. No existe para aquellos y estos no existen para ella. Epicuro sugiere evitar los miedos, pues perturban la paz del alma, entre ellos el de la muerte. El epicúreo Lucrecio afirmará sobre el suicidio: el temor a morir inspira a los hombres un odio tal a la vida y a la vista de la luz que con pecho afligido se dan ellos mismos la muerte. Sobre el suicidio afirma que las personas son libres de hacerlo o no hacerlo, pero es preferible elegir la vida. La vida es un bien muy preciado. Más allá de ser un bien en sí mismo, es por el placer que puede traer consigo vivir. Siglos más tarde, el filósofo Spinoza dirá: un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es meditación de la muerte, sino de la vida. Ese sí es un buen argumento. Los últimos 2 pasos van de la mano. Lo que es bueno es fácil de conseguir, y lo que es malo es fácil de soportar. ¿Qué es lo realmente bueno en la vida? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Sí. Epicuro asegura que puede ser feliz por la mañana con un queso y una coca, o 1 kilo de tortillas y unos frijoles de la olla. ¡Hermosa! Déjame en los comentarios su propia versión de un desayuno epicúreo. El aguacate. No, güey. Gracias a la vida, güey. Gracias a quien inventó los chilaquiles, güey. Necesito uno de esos.
Sugiere Epicuro buscar las cosas que dan placer, la amistad, pero teniendo en cuenta que muchas causan dolor. El matrimonio es placentero, pero enviudar es doloroso. La fiel amistad con un perro es un momento muy placentero en la vida, pero la brevedad de su vida también nos angustia. Y sin embargo, basamos nuestra vida en buscar estas pequeñas cosas que nos dan paz, pues eso es una buena vida. Epicuro nos invita a buscar la autarquía, el dominio de nuestros propios deseos, encaminándolos con la razón, buscando lo preferible, pues el deseo en exceso te lastima. ¿Alguna vez has ido a comer a un buffet y comes más de lo que necesitabas? ¿Has entrenado más de lo que necesitabas? ¿Has dormido más de lo que necesitabas? El deseo en exceso es tan doloroso como la ausencia de él. La vida de Epicuro es una vida sencilla, modesta y que se basa simplemente en tener un cuerpo sano, una mente sana. Esto ha sido todo por esta ocasión. Déjame en los comentarios si consideras que la vida de Epicuro es una vida plena. Si te gustaría reflexionar en el jardín como él y si quieres que hable de algún filósofo en particular. En este canal tenemos una línea del pensamiento epicúreo, pues pensamos que la reflexión y la filosofía son placenteros y divertidos, así que disfrutamos mucho de compartírselo. Yo soy Guillermo y nos vemos la semana que viene. Adiós.